Los centros de datos, esos grandes consumidores de energía. Un servidor, Roberto Sánchez López. Bienvenidos a esta charla en la cual trataré de mostrar qué es lo que está pasando en esta época tan de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambivalencia. Los centros de datos, esos grandes consumidores. Esta charla tocará varios temas. La primera, la transformación digital. ¿Qué es? Posteriormente, el COVID-19 y cómo cambió la vida. ¿Por qué son importantes los centros de datos? ¿Qué ocurre durante el COVID-19? ¿Y qué podemos hacer y esperar? Iniciemos, pues. Debemos de estar conscientes que hasta el año 2020, y pongamos el mes de febrero de este año, existió un antes y a partir de ello un después. Las siglas AC y DC, además de ser de un grupo musical de rock, hoy nos dan plena cuenta que la vida de todos fue tocada indudablemente por una pequeña partícula de no más de 125 nanómetros. Los que somos ingenieros empezamos a utilizar las cifras logarítmicas y decimos nanómetros y tratamos de imaginarlos. Para aquellos que no son ingenieros, piensen que es una partícula muy, muy pequeña. Pero la realidad es de que esta partícula, este virus, ha cambiado la vida de todos. Y hoy, bueno, hoy tendremos que adecuarnos a ella. Veamos, ¿qué es lo que impulsaba la transformación digital antes del coronavirus? Bueno, principalmente lo que nos motivaba a este concepto de transformación digital y a realizarlo era, y por eso decía impulsaba, las personas de una generación llamada Y, de una generación llamada Z y de una generación llamada Alfa. ¿Quiénes son ellos? Bueno, la generación Y es aquella que nació hacia la mitad, finales de los años 80 del siglo XX, y que ha tenido el día de hoy, o tiene el día de hoy, entre unos 28 y 35 años. La generación Z, por el otro lado, son aquellos que nacieron entre, podríamos decir, 1999, antes del año 2000, y que hoy ya tienen 20 años, 19 años, y que se han insertado, sin duda alguna, en la sociedad y en la cultura. Y la generación alfa es la que recién nació hace 10 años, en el 2009-2010. Sin duda, estas generaciones, a diferencia de sus antecesores, aquellos que nacimos a la mitad del siglo XX o hacia finales del mismo, tenemos valores, intereses y requerimientos con una óptica diferente de la vida. No hay duda alguna, y si ustedes pertenecen a cualquiera de estas generaciones, que la forma de percibir la realidad es muy diferente entre un joven de 20 años, 22 años, a un individuo a la mitad de la decena de los 30. Ya no digamos alguien que tenga
50 años o más. ¿Qué más nos ha llevado a esta transformación digital? Bueno, algo muy sencillo, los dispositivos móviles, el teléfono inteligente, el smartphone. El smartphone vino a cambiar hace 10, 12 años cómo percibíamos la realidad. 10 años después, ya entrando en el tercer decenio del siglo XXI, estos aparatos móviles nos habían dado la facilidad de podernos comunicar alrededor del mundo desde el lugar donde estuviéramos. Esto es ubicuidad global. Y platicar y ver un video, obtener información, todo al alcance de las yemas de nuestros dedos. ¿Qué más ha estado impulsando la transformación digital? El cambio climático. ¿Por qué el cambio climático? Porque estas generaciones están preocupadas por nuestro ambiente y el ambiente definitivo ha tenido una degradación en los últimos 50 años como nunca antes la tuvo durante el paso de la humanidad en la Tierra. Hoy estamos más preocupados por el ambiente, pero también estamos más preocupados por nuestra sociedad. La gente joven piensa más en una responsabilidad social. Y esta responsabilidad social ha estado motivando que la preocupación por ya no deteriorar y tratar de revertir el daño que la humanidad le ha hecho al mundo se trate de paliar. Otro tema interesante es que estas generaciones privilegian el uso de las cosas, de los bienes, en lugar de poseerlos, de ser propietarios. Así es que un automóvil, una casa, un equipo cualquiera, un gimnasio, prefieren usufructuarlo en de poseer una propiedad como tal. Y así vemos que el mundo del turismo, de la hotelería cambió con ideas como Airbnb o el mundo automotriz y el uso del auto con requerimientos a demanda de un Uber o de un Cabify en vez de comprar un automóvil. Mucha gente que yo conozco se mueve de esa manera. Las propiedades, lo que es bienes inmobiliarios, también han sufrido un cambio indudable. La gente joven prefiere rentar hoy un departamento que comprarlo. Ya no digan ustedes una casa. La mayoría de los jóvenes piensa en moverse de un país a otro. Y algo que también ha movido esa transformación digital es la llamada experiencia del usuario, la calidad de los servicios y de los bienes, cómo me satisface mis necesidades específicas en el siglo XXI, un proceso de mercado, la compra, la renta de un servicio o de un bien. Esta experiencia del usuario sin duda ha movido literalmente el tapete a muchísimas empresas y a muchas de ellas que no han podido o no han querido adaptarse o han desaparecido o están por desaparecer. Ahora, hay otras variables, por supuesto, que han impulsado la transformación digital. Por ejemplo,
¿Qué es eso de la transformación digital en la banca? Muchos de nosotros hoy día, al utilizar nuestro teléfono inteligente, nuestro smartphone, ya tenemos una aplicación en donde podemos recibir una transferencia de dinero, hacer la misma, tal vez hacer la inversión de alguna cantidad, pero no solamente en los bancos tradicionales a donde asistimos aún a sucursales físicamente hablando. No, no solamente así. Ahora hay una tendencia de lo que es el financiamiento tecnológico, el llamado fintech. Y sin duda, ese modelo y esos nuevos jugadores han requerido que toda la parte financiera cambie. Esto es, que haya un nuevo modelo de negocio, nuevos segmentos de clientes más jóvenes, con nuevas propuestas de valor, la relación entre los clientes y el proveedor y aquellas actividades que se requieren hacer de forma inmediata. Esto es, hay un cambio cultural, no solo en la banca, en el transporte, en la medicina, en la educación, bueno, en todo. Hoy, inclusive, la educación la podemos hacer y lograr por medio de la ubicuidad que nos permiten los dispositivos móviles. Esto es algo que en el tercer decenio de este siglo es algo normal. Así es que la transformación digital, no piensen que solamente es en la banca, es en el transporte, es en la alimentación. Podemos pedir un menú completo y que nos lo lleven a donde estemos, a la oficina, a nuestra casa, a una reunión con amigos o con la familia. Sin duda, esta transformación ya nos había tocado la vida. No hay duda de ello. Ahora, esa transformación no es nueva. Tiene 4, 6 años tal vez un poco más con algunas aplicaciones que hemos tenido oportunidad de utilizar. La compra, por ejemplo, de boletos del cine. Ya tiene más de 6 años que uno puede comprar vía tu teléfono celular o tu computadora un boleto y llegar directamente a la sala y presentar inclusive el boleto en tu teléfono celular. 6 años. Pero, ¿qué es lo que ha hecho que el mundo se volcara a la transformación digital? ¿Y saben cuándo? Hace apenas 3 meses. En enero no lo pensábamos en México. En febrero estábamos tal vez con la idea de que iba a ocurrir. Pero en marzo de este año, todos tuvimos que entrar a la transformación digital. Y esta transformación digital no la empujó el director de la empresa, el Chief Executive Officer, no la empujó el director de tecnologías de la información y comunicaciones, no. Esta transformación, el ingresar de lleno todos en todo el mundo, ha sido simple y sencillamente el COVID-19, el famoso virus llamado coronavirus. Hoy todos hemos escuchado sobre esta pandemia, todos la estamos viviendo, hemos estado confinados y lamentablemente muchos de nosotros hemos perdido amigos o familiares o tenemos a alguien que conocemos que está enfermo. Es entonces esta pandemia la que ha empujado literalmente al mundo de cabeza a la transformación digital. Aunque no queramos o no nos hayamos querido dar cuenta, todo
todo cambió. Las ciudades en el mundo de repente se vaciaron. Tuvimos que empezar a utilizar eh, espacios especiales, sanitizados, o tuvimos que ponernos un cubrebocas y guantes y lavarnos las manos. Hoy el mundo ya cambió. No es igual, ni seguirá siendo igual, aunque querramos decirle nueva normalidad. Tendremos una nueva, sí, pero tendremos una nueva realidad. Y esta nueva realidad nos hace que utilicemos la tecnología. No hay más, porque no nos podemos tocar, no podemos estar cerca, y aún así el humano es gregario y requiere platicar, requiere reírse, llorar, enojarse con otros humanos. A pesar del virus, hay cosas que no han cambiado y es la forma que el humano se tiene que expresar y tiene que convivir con otros. Curioso. Hoy entonces es la tecnología la que nos une. Y todos seguramente estamos utilizando un teléfono celular, una laptop, una tableta. Y utilizamos alguna aplicación para hablar con algún amigo, con algún pariente, y esa aplicación nos permite verlo, permite charlar, inclusive hacer reuniones no solo de negocios, sino de entretenimiento. Y a lo mejor ver una película o un programa de televisión, escuchar música. Hoy la interacción humana ha sido sustituida vía la tecnología. Y algunos de nosotros seguramente nos hemos preguntado, bueno, a ver, me está tomando la cámara de mi dispositivo móvil y veo a alguien más que está a 1 kilómetro, probablemente a 3 casas o del otro lado del mundo, y lo escucho y me muestra una gráfica o tal vez un video y me dice que puede ayudarme a resolver tal necesidad, y inclusive nos reímos o también nos podemos molestar con ellos. Pero toda esa imagen, toda esa información, ¿de dónde viene? ¿Nos hemos puesto a pensar de dónde viene o a dónde va? Bueno, pues es muy sencillo. De nuestro equipo móvil, de una manera inalámbrica o de una manera alambrada, corre por venas, diría yo, nervios de cobre, de fibra óptica, que van a edificios en algún lugar de nuestra ciudad, en algún lugar de nuestro país, y que esos edificios se conectan de la misma forma alambrada o inalámbrica, vía satelital o por un cable submarino a otro lugar en la Tierra. Y ese otro lugar en la Tierra recibe todas esas señales en el centro de datos, en un centro de datos. Esos edificios son los que congregan la información en equipo de tecnología de la información, computadoras, equipos de almacenamiento, equipos de comunicaciones. Y esos equipos están en gabinetes como los de la foto y guardan toda la información de la humanidad, no solamente nuestras charlas, nuestras fotografías, nuestros videos, ya sea en Facebook, en Instagram, ahora en TikTok. No,
toda la información de la humanidad, financiera, cultural, política, bueno, de educación, de salud, toda la información de la humanidad se encuentra hoy día en estos recintos llamados centros de datos. Así es que los centros de datos son el cerebro de toda la transformación digital, no hace 3 meses ni hace una semana, desde hace ya más de 40, probablemente 60 años, en donde empezaron a existir estos edificios. Claro que se han modificado en el tiempo, claro que en un principio las computadoras utilizaban bulbos que generaban un calor sin duda enorme. Hoy los equipos trabajan con electrónica de alta densidad, con procesadores, microprocesadores, y todos ellos también generan mucho calor. Así es que si ustedes se preguntaban de dónde venía esas imágenes, esos videos, esas películas, o a dónde va su voz, o cómo es posible que un video de su teléfono llegue a algún pariente o algún amigo, es precisamente por los centros de datos. Los centros de datos hoy son la razón por la cual estamos charlando. Así es que veamos algo más de ellos. Los centros de datos, como les comentaba, requieren de energía eléctrica, pero al mismo tiempo, esa energía eléctrica genera calor y para generar la electricidad requerimos diferentes medios que dependerán de la tecnología y que tienen una huella de carbón en el mundo. Esa huella del carbón es muy amplia y los centros de datos, por la actividad humana, y los centros de datos como parte de esa actividad humana, también están generando una huella de carbón. Así es que cada vez que hacemos, escribimos un tweet o hacemos un like o buscamos en Google alguna palabra o alguna pregunta, cada vez que hacemos eso, se utiliza energía, por supuesto, en los centros de datos, en los edificios, en las casas donde estamos. ¿Por qué? Porque en los centros de datos hay miles de equipos, igual que en esos edificios y casas. Los smartphones, las tabletas, las laptops, las computadoras llamadas servidores, las computadoras que sirven como almacenamiento o que sirven para comunicarnos. Todos estos equipos, sin duda alguna, utilizan la energía y esa energía produce una huella de carbón. Así es que cada vez que ustedes manden un correo, cada vez que hagan un like a una publicación en Facebook o que generen un tweet o que abran una conversación en Zoom o en WhatsApp, cada vez que hacen eso, todos y cada uno de nosotros estamos generando una huella de carbón. Y esa huella de carbón impacta directamente al ambiente de nuestro planeta. Sin duda alguna, es nuestra responsabilidad que hagamos el mejor uso de esa energía. Cuando hablamos de huella de carbón, hablamos de que se generan gases de efecto invernadero y los centros de datos generan gases de efecto invernadero. Veamos que cada correo electrónico, al menos, depende del tiempo de transmisión, está generando 4 gramos de CO2.
Así es que si nosotros enviamos 60, 65 correos, va a equivaler a recorrer un kilómetro en automóvil. 1 kilómetro. Imaginémonos que todo el mundo manda correos y manda tweets y abre el WhatsApp para conversaciones. Hoy día, el tráfico y el almacenamiento de datos con la llegada del Internet de las cosas o simplemente los teléfonos móviles conectados, ya suponen, ya tenemos los números iniciales de que son causa del 2% de la emisión mundial de gases de efecto invernadero. 2% de un 100%. Diríamos, bueno, el 2% no es mucho. No, no es mucho, pero la realidad es de que va incrementándose ese porcentaje año con año. Y precisamente este año, con la contingencia de salud, veremos cómo, sin duda alguna, esta emisión, este porcentaje, esta participación de los centros de datos y de la transmisión de esos mismos datos incrementará sustancialmente ese 2%. Es importante no olvidarlo que todo tiene un costo y el costo de podernos comunicar vía el Internet lo tiene como impacto el ambiente de nuestro planeta. Hagamos algunos números. Hoy día, el buscador más usado por el mundo es el buscador de Google. Procesa búsquedas en todo el mundo y aproximadamente, y ustedes pueden verlo en tiempo real en el sitio que está al pie de esta página, de este slide, genera aproximadamente 51,000 búsquedas por segundo. Las cifras posteriores empieza a hablar de miles de millones por año. Si nosotros tomamos en cuenta que cada una de esas búsquedas que hacemos en Internet, en este o en cualquier otro buscador, y que luego entramos a una página y empezamos a buscar información o simplemente entretenimiento, nos podríamos dar cuenta que los centros de datos, además de nuestros equipos móviles, están generando un consumo de energía eléctrica indudable. Y como decíamos hace un momento, un impacto en el calentamiento, en el cambio climático que está afectando a nuestro mundo. No solamente a México, a todo nuestro mundo. Y eso es algo que debemos de tener totalmente claro para que sepamos que el uso de la tecnología tiene un costo. ¿Cuál es el mayor consumo de energía en los centros de datos? Ustedes ven en la imagen de la derecha que hay una nube con colores. Los equipos que están en los gabinetes, que ven ustedes ahí filas de gabinetes, esos equipos de cómputo tienen que estar conectados a la energía eléctrica. Y dentro de esos equipos existen componentes electrónicos que generan calor. Así es que tenemos dos situaciones. Necesitamos alimentar los equipos electrónicos de tecnología de la información para que funcionen. Pero una vez que están funcionando, esos mismos equipos se calientan y es necesario quitar el calor del área, del espacio donde están, para que
no se descompongan ni dejen de funcionar. Así es que la solución más sencilla que se ha encontrado es que se les dirija un flujo de aire frío. Pero el aire del medio ambiente, ustedes saben que tenemos el calor del sol, el aire se calienta y tiende a subir, el aire caliente tiende a subir. Y cuando tenemos el invierno, pues tenemos heladas y tenemos aire frío. Para generar el aire frío, requerimos equipos con diferentes técnicas y tecnologías que nos permitan hacer un intercambio de calor de ese aire caliente, quitarle el calor y sustituirlo por aire más fresco, más frío. Los equipos de tecnología de la información tienen temperaturas de operación tanto en la parte baja del rango como en la parte máxima del rango. Así es que los equipos deben de mantenerse trabajando en esas temperaturas, entre esas temperaturas. Para lograrlo, desde hace muchísimos años, se tienen equipos que enfrían el aire y que hacen el intercambio del calor de varias formas, con varias técnicas. De un líquido, del aire hacia un líquido que toma el calor. Hay alguna otra técnica que toma el calor de aire a aire, esto es que se traslada parte del calor del aire caliente al aire frío y por lo tanto la temperatura del primer flujo de aire se reduce y permite refrescar a los equipos de tecnología de la información que requieren ese flujo constante de quitar el calor. Si nos vamos al tema del consumo de energía, esto es que esos equipos que tienen que estar conectados, piensen ustedes que entre ese proceso de enfriar los servidores, las computadoras de datos, implica en centros de datos que tienen un consumo de 1 megawatt, entre el 35 y el 40% de la factura de la Comisión Federal de Electricidad. Ese es el tamaño del costo de operación para enfriar a los servidores. Solamente para enfriarlos. No para que operen, sino para enfriarlos. Así es que cuando empezamos a hablar de centros de datos, piensen ustedes que en un gabinete, imagínense un gabinete de su refresco preferido, de esos en donde les echamos una moneda y sale el envase en lata o, pues ahora creo que ya todos son en lata o en botella de PET. El mismo tamaño, 2 metros de alto, 80 centímetros de ancho y 1 metro, 1,10 metros de profundidad. Bueno, esos gabinetes que están dentro del centro de datos pueden tener cargas térmicas y cargas eléctricas de 6, de 8, de 10 kilowatts. No uno ni dos, de 10 kilowatts. Si tenemos entonces 30 de estos gabinetes de 10 kilowatts, tendríamos un consumo, digamos, de 300 kilowatts. Y 300 kilowatts, imagínense un edificio de 30 metros de frente, 30 metros de fondo y 3 o 4 pisos de altura con, digamos, unas 350 personas
en esos pisos y el consumo eléctrico que tiene ese edificio de 4 pisos, de 40 metros de ancho y 40 metros de fondo. Todo en una área de poco menos de 80 metros cuadrados. Así es que esos 300 kilowatts en un centro de datos generan todo ese calor y todo ese requerimiento de energía eléctrica. ¿De qué tamaño son los centros de datos? Bueno, los centros de datos son en México los más grandes de 2.500, 3.000 metros. Hay un proyecto hacia los 8.000 metros, dos nuevos centros de datos en el área de Querétaro que probablemente tenga cada uno 1.500 metros. Y la siguiente pregunta sería, ¿y cuántos centros de datos hay en México? No tenemos un inventario exacto, pero yo podría decir que andamos entre los 700 y 900 centros de datos de diferentes tamaños. Entonces, ¿por qué nos debe de interesar el uso de la energía en los centros de datos? Porque piensen ustedes que en el 2019, hoy todavía no tenemos los datos exactos, la demanda mundial de energía solamente de los centros de datos representó el 1% de la demanda mundial. El 1% de la demanda mundial. Pueden ustedes checarlo en el sitio de la IEA, la Agencia Internacional de Energía. México participa en ella. Y pues ahí está. Los centros de datos están tomando un auge importante. Por un lado, en la demanda de energía, pero además en los gases, en la emisión de los gases de efecto invernadero, lo cual, ahora que nos ha ocurrido esta contingencia de salud, lo estamos viendo cómo está creciendo esa demanda de energía y obviamente la emisión de gases de efecto invernadero. Piensen ustedes que Gartner es una organización que hace investigación de mercado específicamente o principalmente en la industria de la informática. Hizo un cálculo a final del 2019 en donde el negocio que generarían solamente los centros de datos sería de 45,000 millones de dólares para el año 2020. 45,000 millones de dólares. Es una cantidad respetable y es una cantidad del negocio. Esto es de lo que pagan los usuarios de las empresas, de las universidades, del gobierno, vamos, de toda la sociedad, industria o mercado que requiere el uso de los servicios de un centro de datos. Les puedo decir que es todo el mundo. Todos necesitamos ese servicio. Y llegó el COVID y todos tenemos que permanecer en casa. Todos usamos más el Internet, la telefonía, la iluminación, todos los energéticos. ¿Cuál podemos pensar que sea el incremento en el consumo de datos? Bueno, inicialmente en el mes de abril se ha estimado que ese consumo de datos se vaya del 20 al 30% y junto con él se incrementará el requerimiento de energía y el impacto en la emisión de gases de efecto invernadero. El uso de Internet en el mundo durante el coronavirus nos ha llevado, por ejemplo, a que haya 1.84 millones de videos de alta definición al mismo tiempo. Netflix, Amazon Prime, etcétera. Más de 2.000 millones de páginas abiertas simultáneamente. El 75% del tráfico global hoy es video. Se incrementó
el 56% del tráfico a nivel mundial. Los momentos de mayor conexión son a mediodía el 90%, en la tarde el 85% y en la noche un 83%. Se han incrementado los dispositivos conectados, simplemente los smartphones, un 96%. Sábados y domingos se ha incrementado la actividad de conexión, igual que los martes y los miércoles. Sin duda alguna, el mundo hoy utiliza el Internet y, por supuesto, los centros de datos. No hay duda de ello. Y en México, bueno, en México tenemos 87 millones de ciudadanos que tienen acceso a Internet. Todo o la mayoría con un teléfono celular. El 67% de estos 87 millones se mantiene conectado a través de un smartphone, 92% de su tiempo. Esto quiere decir que los niveles de gasto de datos a nivel nacional han aumentado en el mes de marzo de este año 56%. Estos datos nos los está dando la Asociación de Internet MX y lo pueden encontrar en el cintillo de arriba en esa dirección. Si esto está ocurriendo en México, quiere decir que todos o casi todos de los 125 millones de habitantes que tenemos, hay un uso intensivo y extensivo del Internet. ¿Qué podemos esperar de los centros de datos en el futuro? Bueno, primero, crecerán en número. Ahora también serán más pequeños y diseminados en todas las ciudades. Los microcentros de datos harán el edge computing. El consumo de energía global y en México crecerá y requerirán más energía, preferentemente renovable y limpia, algo que es una asignatura que en México estamos teniendo muchos temas, como seguramente ustedes lo saben. Espero que esta charla les haya dado una idea más amplia de dónde vienen los datos y a dónde van, de cómo ese ir y venir de información desde su teléfono celular y hacia la computadora de un cliente o de un amigo está sin duda teniendo una huella, no solamente una huella de carbón, no solamente un requerimiento de energía mayor, no, nos ha cambiado la vida de este mundo. Sin duda, hoy tenemos más y más dependencia de la tecnología. Espero que haya sido útil y que si tienen alguna duda, se comuniquen conmigo al correo que ven ustedes en pantalla. Muchas gracias y que terminemos esta contingencia de la mejor forma.